¿Cuántos están abrazando su milagro? ¿Cuántos en esta mañana están abrazando su milagro? ¿Cuántos han visto la mano de Dios moverse, interrumpir lo sobrenatural y traer ese milagro? ¿Cuántos han visto la mano de Dios? ¿Cuántos han visto el poder de Dios trayendo ese milagro? Padre, en esta mañana que hay una iglesia expectante de verlo a usted obrar, de verlo a usted moverse, de verlo a usted creer que hoy es el día del milagro, que hoy es el día, Padre, donde su salvación viene sobre nuestras vidas, que este es el día, Espíritu Santo de Dios, donde usted mueve, Señor, las aguas, que este es el día donde Cristo de gloria viene sobre nuestras vidas, trayendo el milagro. Hay una iglesia expectante de ser sanada, Padre. Una iglesia expectante de ver el milagro de la cruz hacerse vida en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Sabemos que su presencia está en este lugar. Y hoy nosotros sabemos que se acerca un milagro. ¿Cuánto pueden sentir ese milagro? ¿Cuánto pueden en esta mañana declarar que con usted, que el Señor está hablando, que hecho está el milagro, que el Padre entre en esa sala de intensivo, que el Padre entre en ese cuerpo, en esos huesos secos en esta mañana y comienza a revolucionar el milagro, que Él trae una intervención divina en esta hora y entre en su familia. Entra en esa mente que había estado enferma, en esa mente que había estado detenida. Y en esta mañana usted comienza a declarar que el milagro sucede. Espíritu Santo de Dios, que hay una iglesia expectante de ver su mano de poder moverse a favor nuestra. Declárelo, declare que ese milagro está hecho. Vamos, decláralo. Abraza ese milagro. Declara lo que hecho está el milagro. ¿Cuánto lo creen? Está hecho ese milagro. Usted tiene que creerlo, que hay una intervención divina en su mente, en su corazón en esta mañana, que hay un milagro que está aconteciendo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que ese milagro acontece? Y que en medio nuestro hay una gloria de Dios que está sanando ahora, primeramente de toda incredulidad, que está sanando ese lugar a donde por años hemos estado sin creer, sin ver ese milagro, sin entender quién es el Dios al que nosotros le servimos y cuál es la gloria que ya está depositada sobre la tierra. Hay una gloria que se mueve sobre la faz de la tierra y ese es el Espíritu Santo en operación. El Espíritu Santo es el que revela al Padre, Él es el que trae la revelación de quién es Dios sobre la tierra. El Dios de ayer, que era el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de David, sigue siendo el Dios nuestro en este tiempo. Él es soberano, Él es poderoso, Él es maravilloso y Él es el que mueve su gloria para que nosotros podamos recibir esa intervención divina. Y así como Dios le había prometido a Abraham un milagro de que él iba a tener su familia, un hombre ya mayor, una mujer, una esposa ya mayor, pero aquel Dios no miente y el mismo Dios que le hizo la promesa a Abraham es el mismo Dios que ha hecho su promesa. Parecería un milagro contrario, parecería que no iba a suceder aquello que ya el Padre había declarado sobre la vida de Abraham, porque todas las circunstancias eran contrarias
familia. De hecho, la misma Sara no creyó que ella podía tener un hijo 90 y tanto de años. Ella se rió porque vio que ese milagro no podía acontecer. Pero cuando Dios llega, cuando lo sobrenatural de Dios y un milagro, usted sabe lo que es una intervención divina. Por eso muchos científicos no creen en el milagro. ¿Por qué no creen en el milagro? Porque son leyes naturales las que nos gobiernan. Son leyes naturales. ¿Quién puede gobernar la física? ¿Quién puede gobernar que los años pasen, que el día pase, que los minutos corran, que las horas corran? ¿Quién puede tener dominio para eso? ¿Quién puede hacer que algo que es natural como la física, que dicen muchas de las leyes de la física, son varias, que un cuerpo que está detenido para moverse necesita más fuerza que cuando esté en movimiento? Eso es física. Esas son leyes que gobiernan la naturaleza. Todo lo que sube baja. Otro principado, ¿quién tiene control de que lo que sube baja? ¿Quién tiene control de que nacimos niños y nos vamos poniendo adultos? No hay control sobre eso, porque son las leyes que gobiernan la naturaleza. Pero ¿de qué venimos nosotros a hablar? ¿De qué se trata la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? Justamente de que el único que puede hacer milagro y puede hacer intervención de milagros sobre las leyes de la naturaleza, sobre las leyes que nos gobiernan, es Dios. Que el único que puede hacer que acontezca algo diferente, que el tiempo se detenga, que una matriz que está arrugada vuelva a ser como la de una niña o la de una mujer lista para dar a luz, que el vientre de un pez tenga que vomitar un hombre después de 3 días de estar en su cuerpo, cuando los ácidos de ese pez, por química, por composición química de lo que hay en el vientre de un pez, para destruir peces grandes, y era para que aquel hombre, para que aquel profeta que fue Jonás, entrado en el vientre de un pez, pereciera quizás a los pocos minutos. Pero cuando hay una intervención divina, cuando hay un milagro, Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de la física y Él gobierna sobre las aguas. Por eso Jesús podía sujetar los vientos. ¿Quién puede detener un viento? ¿Dónde está un científico que haya podido detener el viento para donde quiera correr? Por eso usted tiene que entender que viene un milagro. ¿Por qué va a venir el milagro? Porque cuando el milagro acontecía, era una intervención divina que llegaba a un lugar. El milagro se provoca. ¿Cuánto lo entienden? Si usted no está haciendo nada para provocar el milagro no va a acontecer. Pero la palabra declara que este es un tiempo de bendición, que este es un tiempo de ver ese milagro de parte de Dios acontecer. Nadie puede interferir en un milagro de Dios. Y en esta mañana vamos a estar predicando el milagro contrario. En el nombre de Jesús, en esta mañana oro para que sea levantada sobre este lugar y caiga y siga cayendo la gloria de Dios. Que haya una unción de poder, que haya una unción de entendimiento de lo que Dios hace en la vida de alguien, y que sea Él el que se venga revelando. ¿Cuántos saben que hay milagros contrarios? Pastora, ¿y cómo puede ser si el antónimo de lo contrario en algo o en milagro? ¿Cuántos saben que el antónimo del milagro es destrucción? Lo que precede a un milagro es destrucción. Lo que precede a un milagro es persecución, es fatalidad, es muerte. Porque todo lo contrario a un milagro es que usted está viendo lo que usted no entendía que lo podía ver. Lo que acontece en un milagro es que usted ve lo de Dios obrar en la vida de alguien. Pero cuando usted ve el milagro contrario, usted diría: ¿cómo así el milagro contrario? No lo puedo entender, no entiendo lo que significa el milagro contrario. El milagro contrario lo vemos día a día, porque la gloria de Dios no tiene explicación. Y realmente no hay nada más verdadero que el milagro.
Porque el milagro contradice muchas veces lo que dice la ciencia. El milagro es para que nosotros veamos lo contrario a lo que el mundo está diciendo. Es para que nosotros veamos lo contrario del caos. Porque si lo contrario del milagro es caos, es destrucción, entonces cuando viene el milagro, viene el orden, viene lo nuevo, viene el nuevo nacimiento, viene la revelación de la verdad que es Cristo, y viene el cumplimiento de los mandatos y estatutos de Jesús, que son lo que nos muestran al Padre. Y cuando tenemos un encuentro con el Padre, escucha bien, iglesia, los milagros comienzan a acontecer. Usted sabe por qué vivimos una vida sin milagro, porque no estamos provocando el milagro. ¿Cuántos se levantan contentos? ¿Cuántos se levantan y se visten y se perfuman y comienzan a danzar y comienzan a declarar? Y todo el que lo ve como una gente extraña, lo ve como: ¿y este qué le pasó? ¿Y este qué comió? ¿Y a esta qué le dio? ¿Y qué le picó a este? No, es que estoy provocando mi milagro. Usted sabía que el milagro se provoca. Usted sabía que si en su casa hay caos, usted se tiene que levantar para establecer que la gloria de Dios va a entrar a su casa y va a ordenar, porque todo lo contrario al milagro es el orden de Dios. Es lo viejo siéndose nuevo, es lo que no funciona volviendo a funcionar, es la mente detenida en el tiempo volviendo de nuevo a conectarse al tiempo de Dios. Eso es como que usted pase años obsoleto, que usted pase años sin estar a la moda o sin que le importe algo que esté ocurriendo en la sociedad o que le esté ocurriendo en su casa, pero de repente usted comienza a ver todo diferente. Está comenzando en su interior un despertar. Está comenzando en su interior el que usted quiera ver algo nuevo, el que usted quiera que se produzca algo nuevo. Y como usted está entendiendo algo, usted dice: pero yo como que no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Pero cuando usted comienza a entender lo que está pasando y usted entiende que ese cambio viene de parte de Dios, usted comienza a oír lo que el cielo está hablando. Y usted comienza a leer lo que la Biblia ya tiene escrito. Y usted comienza a caminar como si usted estuviera viendo ese milagro. Usted que estaba ahí medio enfermo, usted dice: no, yo me declaro sana en el nombre de Jesús. Porque todo lo contrario, este milagro es que usted anduviera en penuria. Pero a veces usted va a creer que en su vida está aconteciendo lo contrario al milagro. Y usted diría: yo no entiendo, porque si Jesús sanó la vida, vino, dejó discípulos, porque los discípulos estaban siendo perseguidos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro que más habla de los milagros contrarios, o uno de los libros que más habla de los milagros contrarios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo que había recibido a Cristo, estaba siendo perseguido. Pero sin embargo, en medio de esa persecución contraria, que debería ser contrario, porque si estaba ese pueblo en oscuridad, Cristo hecho hombre vino y estuvo por la calle de Jerusalén y estuvo allí caminando. Pero sin embargo, todo lo que se veía después y durante y después del ministerio de Jesús, ¿qué estábamos viendo? Persecución. Parecería que no fue verdad que el cielo habló. Parecería que no fue verdad que Cristo era el ungido, que Cristo era el señalado. Parecería que no era verdad, porque ¿qué había? Levantamiento por aquí, muerte por allí, persecución por aquí. La misma religión se puso en pares y dijo: ¿quién es este que hasta la mal le obedece? ¿Quién es este que viene a sanar el sábado? Parecería que todo el revuelo que se estaba ocasionando mientras escribían los evangelios y mientras acontecía después de la muerte de Cristo en la iglesia de los Hechos, que todo era contrario, que todo estaba obrando para mal. Lo que nosotros tenemos que entender, que el milagro va a ocurrir. Porque a veces estamos esperando el milagro de una manera, pero Dios, que es eterno,
Dios que tiene todo en sus manos, Dios que conoce el final desde el principio, Él que gobierna los tiempos, Él a lo que se le tiene que sujetar el tiempo. Porque quizás no lo han entendido los ateos o los científicos, que este mundo fue hecho para la gloria de Dios, que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios, y que todo lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, debajo de los mares, subsiste y sobrevive para dar gloria y honra al Eterno. Es para gloria y honra de Dios. Entonces todo lo que agrada a Dios va a acontecer. A veces nosotros no entendemos lo que está ocurriendo. Vino la persecución en Egipto en contra de los varones. ¿Y qué había declarado el faraón en Egipto? Había declarado muerte. ¿Contra quién? Contra todos los primogénitos. Sin embargo, ¿a causa de qué vino la de los primogénitos en Egipto? La persecución de los primogénitos en Egipto vino a causa de que el pueblo de Dios estaba clamando. Y usted diría, pero yo estoy clamando y ahora veo todo lo contrario a lo que estoy clamando. Lo que pasa es que usted y yo no gobernamos los tiempos, ni conocemos los tiempos, ni sabemos cuándo va a llover. No en lo natural, lo sabe solo Dios en su sola potestad. Sin embargo, ¿qué estaba viviendo este pueblo? Este pueblo estaba clamando por ser libre. ¿Y qué comenzó? ¿Qué se desató? El milagro contrario, la persecución de los hijos de Israel. La persecución de todo lo nacido varón. Usted diría, pero yo clamo a Dios y lo que yo veo es persecución, lo que yo veo es muerte, lo que yo estoy viendo es caos. Precisamente el reino de los cielos es diferente. Por eso Jesús dijo que este reino de los cielos no era un gobierno terrenal. Por eso cuando Herodes supo que había de nacer el Hijo de Dios y pasaron los astrólogos por donde Herodes lo vio como el final de su imperio, el final del llamado que él tenía. Pero sin embargo, ¿qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que Herodes tenía miedo, porque entendía que ya él tenía años escuchando el pueblo de Dios hablando de que Dios enviaría un Salvador. Lo único que él no sabía que era todo lo contrario, que iba a venir el Salvador, que no iba a venir a salvarnos de las obras de la carne, que no iba a venir a salvarnos, de las cosas terrenales, sino de las obras de la carne. Pero esto no lo puede entender alguien que no entiende ni de Dios, ni entiende de los milagros, ni entiende del tiempo, ni entiende de las leyes, ni entiende al Dios al que le había dado hacía más de 600 años la promesa al pueblo a través de Isaías, a través del profeta Isaías. Y estaban esos astrólogos todos siguiendo las señales de lo que el pueblo de Dios enseñaba. ¿Y cómo estaba Herodes? Con miedo. ¿Cómo estaba Herodes? Con terror. ¿Por qué? Porque Herodes era un rey que de hecho había mandado a matar a todos sus hijos. ¿A causa de qué? Del miedo de que alguno de ellos le heredara en vida, o que alguno de ellos le matara y se quedara con el trono. Por eso mandar a matar niños en la vida de Herodes era lo contrario. Usted diría, es el milagro, pero yo quiero que usted entienda que cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace en la nariz del enemigo. Dios lo hace en la casa del enemigo. Dios va a preservar su pueblo. Dios va a preservar a sus hijos. Pastores, que yo vengo de una casa donde se hace idolatría. Gloria a Dios, porque tú conoces el dolor, conoces lo que sufre el que hace idolatría, porque el que conoció la idolatría, porque en su casa se levantaban altares. Hoy, si no hemos entendido el milagro contrario que ha acontecido, que era la miseria con la que usted vivía, el pleito con el que se vive, la división con el que se vive, los problemas con los que viven, donde se levanta altares, hasta los perros se mueren. Donde se levanta altares siempre hay pleito, siempre hay enfermedad, siempre hay gente que muere de manera inusual, siempre hay una atmósfera pesada.
Pero ¿sabe por qué Dios llama hombres y mujeres que han nacido viendo a sus papás en brujería? Para que ahora vean lo contrario, para que puedan ver el milagro, para que puedan ver lo que ocurre en la mente de aquellos que tienen la mente de Cristo, para que comiencen a ver el milagro contrario de lo que produce la gloria de Dios, de lo que produce una palabra cuando cae en lugares de muerte, en lugares de oscuridad, en lugares donde usted siente que nada se mueve. Y yo sé que estoy hablando con hombres y mujeres aquí que de alguna u otra manera estuvieron vinculados a la brujería, estuvieron vinculados a la brujería. ¿Y qué desató eso? Desató muerte en su casa, desató aborto, desató puertas espirituales de maldad, de vida en miseria, de vida en atadura, de gente tomada su mente por espíritu contrario, gente con mente retrógrada, con mente malvada. Pastora, lo único que yo hago es prender una luz. Eso es lo que te ha creído el diablo. Pero la luz no se la tenemos que prender, porque ya Cristo es la luz que va a iluminar los hijos y los hombres que han tenido altar encendido. ¿Cuánto entienden eso? Si usted quiere ver una persona que en su vida haya tenido altar, usted solo tiene que ver las ataduras mentales con las que tiene. Por eso es importante que usted entienda lo que predicaba Jesús. Cuando Jesús predicaba en el tiempo en el que Él estuvo por la tierra, predicaba algo poderoso. Y hoy yo quiero predicarle a una iglesia que canse de buscarme vivir una vida feliz. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado la vida buscando métodos de una vida feliz? Y usted viene y se pone una ropa larga y usted va a convivencia, vamos a encuentro, nos montamos en un avión para ir a encuentro, nos vamos a los montes, siliciamos en la iglesia y no ocurre nada. Hoy nosotros no tenemos que cansar de ser una iglesia que no veamos la vida del Espíritu Santo en nosotros obrando. Que no veamos la vida de Dios obrar. Usted sabe por qué le digo eso. Porque si usted quiere ver a alguien que esté bajo la atadura de maldición, de brujería y de hechicería, son personas que cada día su vida va hacia atrás. Su vida va hacia atrás. Todo lo que planifica el enemigo ellos lo copian. Pero no es porque ellos lo quieren copiar, es por los espíritus que tienen su mente, que tiene su alrededor, que los ha llenado, que lo ha mantenido oprimido. Y usted lo ve en brujería, lo ve en hechicería. Usted ve cuál es el fruto de la carne que produce todo lo contrario a vivir en el reino. ¿Qué produce? Atadura. ¿Qué produce? Falta de perdón. Si usted ve y habla con un brujo, son la gente que menos perdonan. Son la gente que tiene más resentimiento. Porque los ha envuelto un espíritu de miseria. Un espíritu de miseria. Pero la iglesia tiene que entender que el poder de Dios es real. Y el poder de Dios comienza de una manera ilimitada. El poder de Dios comienza con el milagro contrario. Cuando el milagro que va a traer es un milagro todo lo contrario a lo que el hombre está esperando. Y aunque usted esté esperando el milagro de una manera y Dios no lo haga, o usted entienda que Dios no lo ha hecho, el milagro estaba hecho. Porque en los tiempos de Herodes mandaron a ¿qué? A matar a los niños. En los tiempos de Moisés allí con Ramsés, con el faraón, ¿qué estaba aconteciendo en ese lugar? Estaba aconteciendo la persecución de los niños hebreos. ¿A causa de qué? A causa del clamor del pueblo de Dios que estaba pidiendo que un libertador. El reino de los cielos había llegado, había Dios escuchado y había metido a Moisés. Moisés, siendo un niño, tenía que haber muerto, pero su hermana Miriam y su mamá planificaron algo que solamente el cielo pudo haberle dado, esa revelación y esa estrategia. Parecía el milagro contrario, porque ¿cómo se va a salvar este niño donde todos los niños hebreos estaban siendo pasados por las almas desde que parían? Eran las instrucciones que tenía el pueblo. Pero allí iba el milagro contrario, entrar en la casa de Faraón.
Porque como Dios es Dios, a usted le daría miedo, escuche bien, a usted le daría miedo que el hijo suyo vaya justo a la casa del que está mandando a matar todos los niños. Pero usted tiene que entender que el reino de los cielos no ve como usted y yo vemos. Por eso los que están en brujería, los que no están movidos, los que no tienen mente renovada, no pueden ver cómo opera el cielo, cómo se mueve el cielo. Usted tiene que entender que a quien Dios llama respalda. Usted tiene que entender que hay una gloria sobre los hijos que nacen con propósito, que hay una cobertura especial sobre los hijos. El pueblo tenía miedo, pero Miriam y su mamá hicieron una estrategia para darle en la diana a Faraón y meterle el propio hijo, el propio libertador. ¿Por causa de qué? De que el milagro contrario venía. Está matando a mis hijos, pero vas a vivir y a convivir con el que yo voy a usar para romperte todos los diseños de muerte de los dioses a los que tú le has creído. Por eso cuando usted vea caos, no se deje desenfocar. Cuando usted vea que viene el espíritu de muerte, no tema, porque el milagro está a punto de acontecer. El problema está en que no conocemos el Dios que ha prometido estar con nosotros, que ha prometido caminar con nosotros. El milagro comienza a acontecer hasta antes de que usted... Cuando usted comienza a pedir ese milagro es porque ya el cielo le está poniendo ese gemir. Es porque algo tiene que comenzar a acontecer. Es porque algo tiene que comenzar a acontecer. Pero a veces nosotros como iglesia estamos buscando ayuda mediática. Estamos escuchando una adoración que nos mueve, que bueno, que nos mueve las atmósferas y hace que nosotros entremos en esa dimensión de gozo y recibimos una paz momentánea. Pero usted sabe por qué Dios no opera igual que como operamos nosotros, de manera momentánea, sino de manera radical. Porque meterle el hijo al enemigo en su casa es una manera radical de pensar. No anda dando vuelta, sino dice tranquilo, porque yo soy el Dios de la paciencia. Yo soy el Dios que va a esperar el tiempo, porque yo no planifico de manera tan superficial como planifica el hombre. Porque cuando Dios va a obrar un milagro en una nación, porque era toda una nación que Dios iba a quebrantar, ¿sabe cómo lo hizo? De manera precisa. Comenzó en lo pequeño, comenzó con algo tan impensable por todos nosotros, con un niño. Usted diría, pero yo quiero el milagro ya. Y Dios dice, tú quieres el milagro tuyo, pero yo quiero ver el milagro de toda una nación. Yo quiero ver el milagro de toda una nación. Y el milagro de toda una nación conlleva estrategia. El milagro de toda una nación conlleva una estrategia. Por eso usted no se puede desesperar cuando usted vea que lo que usted está pidiendo está sucediendo todo lo contrario. Porque Dios es especialista en meter al libertador en la casa del propio enemigo, para que conozca lo que come, conozca cómo piense, conozca el palacio, conozca toda su estrategia. ¿Cuántos pueden entender eso? Todo lo que te ha estado pasando es el Señor mostrándote su gloria en medio del proceso, mostrándote cómo Él se mueve, mostrándote de qué manera Él opera. Porque Él no solamente va a traer el milagro para usted, va a traer el milagro para sus hijos, para su esposo, para sus abuelos, para sus bisabuelos, para toda una generación. Por eso usted pensaba y el pueblo pensaba que no estaba ocurriendo nada. Fíjense aquí los agnósticos. ¿Cuántos han escuchado hablar del Big Bang? ¿Cuántos han escuchado hablar del Big Bang? ¿Usted sabe lo que aconteció con el Big Bang? ¿Usted sabía que el tema del Big Bang tuvo origen en un hombre que se llama Georges Lemaitre? Lemaitre, ¿verdad, hijo? ¿Y usted sabe quién era George Lemaitre? Era un físico, pero físico católico creyente.
El que dijo que este mundo con el Big Bang era católico, creía en Dios. Pero lo más poderoso de todo eso, de esta gran teoría de la explosión, es que eso fue aceptado y recibido por el Papa San Pío XII. Allí se estaba fluyendo, según ellos y según esta teoría, a donde la fe y las leyes divinas se estaban juntando. Y él estaba declarando que este mundo vino como una explosión. Y que todo surgió de ese fuego que explotó. La teoría y tantas personas que no creen en los milagros, entre ellos muchos cristianos que se denominan cristianos, que dicen que con la muerte de los últimos discípulos cesó el hacer milagro. Entonces usted que me habla de tanta providencia divina, porque los que son antimilagros hablan de providencia divina. Dios se mudó. Si ellos son los mismos que creen que Dios es inmutable, entonces si es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de mañana, cambió ya porque Cristo no está en la tierra. Porque aquí en la tierra se hacían milagros antes de que el Hijo de Dios viniera a la tierra. Acontecieron milagros, entonces cambió Dios después que los últimos discípulos de la tierra dejaron la tierra. Se mudó el Señor, el que es inmutable, el que no cambia, el que su gloria nadie la puede sostener ni nadie la puede entender. Él no se ha mudado. Él no se ha mudado de lugar. Él sigue siendo el mismo de hoy, sigue siendo el mismo de ayer. Pues este libro o toda la teoría del Big Bang, este hombre la desarrolló desde la fe cristiana, diciendo que era lo mismo, que era lo natural. Pero él dejó de creer en la fe para creer en una explosión. Mucha gente hemos perdido la fe para ver los milagros, porque quizá hemos visto muchos años que ha transcurrido. Y usted no se ha dado cuenta que cuando algo comienza a acontecer de manera diferente en nuestras vidas, así mismo comenzamos nosotros a ver la gloria de Dios de manera diferente. Que cuando usted comienza a provocar, mire, eso es tan natural que cuando las jovencitas ya están madurando, dejando de ser niñas para ser adultas, comienzan a vestirse diferente. Comienzan a verse diferente. La voz le comienza a cambiar también a los adolescentes. Comienzan a nacer algunos vellos y con ello viene la transformación. ¿Por qué? Porque se está provocando algo diferente y por lo tanto ellos comienzan también a vestirse diferente. Porque ellos ya quieren, ¿verdad? En cierto momento, de cierto modo, pues volverse atractivo, ¿verdad? Todos los adolescentes siempre tienen una lucha por verse atractivo. Entonces están provocando que el milagro de que quizá lo comiencen a ver. Así son las cosas sobrenaturales. Usted quiere un milagro, usted tiene que comenzar a creer a Dios. Usted tiene que pedir que todo espíritu de incredulidad sea echado fuera de su mente. Usted tiene que prepararse para recibir ese milagro física y espiritualmente. Usted tiene que comenzar a declararle al mundo natural que se aproxima a un milagro. Nadie puede recibir un milagro ahí, porque Dios nada más se mueve donde le creen, donde usted quiere verlo a Él obrar. Por eso la gente de fe oramos, pero no oramos a ver si sucede, oramos creyendo que ya sucedió. Oramos creyendo que ya entró allá en la casa de Faraón Moisés. Y cuando Moisés estaba en la casa del Faraón, fue entrenado esos 40 años. ¿Y qué aconteció en la vida de Moisés? Cuando ya era el tiempo de tener que salir de la vida de los israelitas para Dios comenzar un trato con él, ¿qué aconteció? Vino el milagro contrario. Porque no fue bonita la manera en cómo tuvo que salir Moisés de Egipto. No fue bonita la manera en que tuvo que salir Moisés de Egipto después que era grande, hijo del faraón, hijo de la hija del faraón.
porque lo habían recogido en aquella barquilla, este niño que venía en ese junco. Qué lindo, qué hermoso, me imagino lleno de gracia Moisés. Qué lindo este niño. Y allí aquella mujer, ¿verdad? Dijo, me lo llevo, lo entro. Todo un plan de Dios. ¿Y cómo sale este hombre de ahí cuando le da muerte a un egipcio? Porque lo vio peleando con un hebreo y le dio mucho pique, porque ahí se cumplió lo que diría la palabra en el vulgo, en el popular: la sangre pesa más que el agua. Y él tenía un llamado, él era hebreo, le pesaba más la sangre. Y cuando vio aquella injusticia, tomó una piedra y mató a este hebreo. Y eso vino a su vida para que el milagro contrario aconteciera. Y él ahora fuera, ya había sido enseñado en la carne, ¿verdad? Ahora iba a ser enseñado en el espíritu. Ahora iba a la escuela del espíritu. Tranquilo, déjenlo que llore, que lo natural de un niño es que llore. Y más si se encuentra con su papá, reciban paz. Que nada le quite el gozo a nadie. De eso yo estoy hablando, que aunque algo usted tranquilo, reciba gozo, no se deje desenfocar, que cada quien haga la naturaleza de un niño: llorar y comer y dormir. Déjenlo, usted ocúpese de recibirlo del Espíritu. Dios es tan Dios que saca a Moisés y lo lleva ¿a dónde? A la tierra de Madián. ¿Y quién era Madián? Madián era hijo de una de las esposas de Abraham, de Cetura. Yo no sé cuánto están entendiendo. Dios estaba provocando el milagro contrario. Dios estaba provocando que algo aconteciera. ¿Para qué? Para justo llevarlo a donde él iba a ser enseñado por un hombre que estaba en libertad, pero con el cual Dios tenía promesa de que iba a libertar ese pueblo. Y lo estaba conectando ¿con quién? Con la tierra de Abraham. Y usted diría: yo no veo qué puede estar aconteciendo. Pero como nosotros conocemos el resto de la historia, fue formado por 40 años allí con Madián, enseñándole. Me imagino, no lo dice la palabra, que recordándole que Dios le había prometido esa tierra a Abraham. Y le había dicho: sí, Dios le prometió esa tierra a mi padre Abraham, le prometió esa tierra a su pueblo. Le dijo que toda la generación de José, de Benjamín, que todos iban a habitar en una tierra prometida. Me imagino que Dios mandó a Moisés allí para que fuera entrenado. Y luego, ¿con quién se encuentra Moisés? Con la zarza ardiente, con ese fuego que no se quemaba, que representaba el Espíritu Santo, que aunque aún no se había manifestado como en este tiempo, pero ya se le estaba manifestando a un profeta, se le estaba manifestando al que tendría el fuego, al que vendría la palabra de Dios sobre él. Y ahí le dijo Dios: cuidado, mira donde pisa, que esa tierra donde está pisando es una tierra de... Y ahí estaba él, que siendo entrenado. Lo saca Dios de ahí. Cuando le llegó el tiempo, entra en casa del faraón. ¿Para qué? Para libertar todo un pueblo, para traerle libertad a los que habían estado cautivos. Parecía que todo lo que estaba aconteciendo en la vida de Moisés era contrario, pero sin embargo estaba ocurriendo el milagro con el que Dios iba a potencializar la salida de su pueblo de la tierra de Egipto. Y allí viene Dios, y ¿qué hace? Le da las 10 plagas. Sostiene la oscuridad, sostiene la rana, todas las plagas que vamos a ver en fin de este tiempo, de lo que habló Juan en el Apocalipsis y de lo que habló Ezequiel, que vendría oscurantez, que vendría que volverse sangre. Vienen tiempos difíciles. ¿Dónde está cayendo la mente del pueblo en los últimos años? La mente del pueblo está cayendo en un letargo, está cayendo en el mundo, está cayendo en un letargo donde la gente se está declarando bajo espíritu de locura, bajo espíritu tomado
con espíritu de locura, oscurantez viene sobre la tierra. Pero el pueblo de Dios debemos aprender a mantener la calma, porque hay milagros poderosos que van a ocurrir donde sobreabunda el pecado. Dice su palabra, sobreabunda la gracia. Habrá una gracia, habrá un arca de salvación. Dios está preparando su pueblo, no solamente a través de los milagros, porque hay personas que cuando no ven el milagro dejan de creer en Dios. Pero el mayor milagro que ocurre en la vida de alguien se llama salvación. Y si hoy usted se va salvo de este lugar, usted se va con el mayor milagro que pueda alguien salir de un lugar, que se llama salvación, que se llama el usted tener la mirada puesta en los ojos de Dios. Miren, en esta mañana quiero leerle lo que estaba aconteciendo en la iglesia de los Hechos. Había pasado todo esto, el pueblo había sido libre, había venido 600 y pico años después. No había tenido el pueblo palabra. Nace Jesús, viene Jesús, vemos los evangelios, vemos Jesús caminando sobre la tierra. ¿Y a qué vino Jesús? A traer todo lo contrario a lo que estaba ocurriendo. Lo natural trajo lo sobrenatural, trajo el reino de los cielos. Por eso Él no pasaba por un lugar que lo primero que aconteciera era que los espíritus engañadores y los espíritus que estaban sujetando la vida de ese hombre eran echados fuera. Acontecía que eran echados fuera los espíritus contrarios. Y mire lo que pasa después con un Saulo que era un perseguidor. Podemos decir que en este sí vimos el milagro contrario. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, mire lo que dice, que quiero leer en el nombre de Jesús. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Qué estaba aconteciendo allí? Estaba aconteciendo que Saulo había sido apedrado, y en el Antiguo Testamento se dice que cuando un hijo suyo le llevaba la contraria en la religión o era rebelde, lo que le acontecía era que tenía que ser sacado fuera, matado a pedrada, y la tenía que dársela a su propio papá. Esto estaba aconteciendo, había caos. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida, pero esa persecución aparentemente era para mal. Muchos murieron, eran sacados con violencia de la casa. No como ahora, que nosotros quisiéramos que lleve un chin para decir: ay, hombre, no voy a la iglesia. Nosotros quisiéramos que la puntica de un dedo se nos enferme para decir: pastora, no puedo ir a la iglesia. Oiga bien, ellos eran sacados de la casa solo por declarar el nombre de Jesús, solo por predicar a Cristo, para que usted entienda el poder que tiene el nombre de Cristo. Porque en aquel pueblo estaba aconteciendo algo. Había caído un poder de Dios tan grande que ese pueblo estaba bajo la bendición del Espíritu Santo. Y usted sabe que parte de la persecución que usted tiene que ver con la gloria postrera. La persecución que se levanta en la vida de un cristiano, los señalamientos que se levantan en la vida de un cristiano cuando es mintiendo, están declarando la gloria postrera que vendrá sobre usted. Por eso, como dice el libro de Filipenses, todo lo que esté aconteciendo en contra nuestro nos ayudará para bien. Allí había persecución, había agitamiento, me imagino que había miedo, había temor, había lloro. ¿Por qué? Porque Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Pero ¿qué provocó esto? Que muchos de los que estaban en Jerusalén fueran esparcidos y fueran a otro lugar. Primero, el enemigo estaba siendo usado. El milagro contrario estaba aconteciendo, porque aunque ellos quizás no lo entendieron, en ese momento estaba aconteciendo el milagro contrario. Ellos estaban predicando las buenas nuevas para que la gente se convirtiera, recibiera a Jesús. Pero sin embargo, ¿qué estaba ocurriendo? Todo lo contrario. Los estaban matando y los estaban persiguiendo.
Los estaban lastigando, los llevaban al circo romano para matarlo. Usted lo puede leer, toda la iglesia de los Hechos, la iglesia más controversial, la iglesia de los Hechos, a donde usted pensaría que Dios se olvidó de un pueblo que inició a creerle a Dios. Algo similar acontece en la vida de un nuevo creyente. Cuando usted llega a Cristo, usted dice: ya todo se arregló, pero hoy yo te tengo noticia. No, todo se te va a comenzar a mover. La gente se te va a comenzar a alejar. La gente te va a dejar solo por causa del Cristo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque muchos que estaban atados, igual que usted, en la pornografía, duda, en el alcoholismo, en la drogadicción, ahora que usted ha venido a luz, que ha llegado el reino de los cielos en su vida, usted comienza a dejar toda aquella posilga en la que estábamos metidos en los tiempos pasados, porque vienen unos tiempos postreros diferentes. Y la gente te va a comenzar a perseguir, va a decir: pero ese no era el que bebía conmigo y ahora dice que es santo. ¿Cuánto entienden eso? Pero esa era la que se prostituía junta conmigo en la calle. ¿Cómo dije que ahora ella va para la iglesia? Y los que estaban cerca de ti son los primeros que se te van a levantar. ¿A causa de qué? De que cuando Cristo llega a la vida de alguien y usted tiene un cambio radical, usted comienza a producir fruto diferente. Usted comienza a comportarse diferente y comienza a acontecer el milagro contrario. ¿Sabe por qué? Porque los que no te creen, los que no dan bueno y válido, los que no creen en su llamado, Dios va a comenzar a ver que ellos crean, no por causa nuestra, sino por causa de que la gloria es de Dios. Y Dios tiene que hacer que vean que usted que fue dejado solo, que usted que fue perseguido, que usted que era prostituto, que usted que no servía para nada, usted que era un vendedor de droga, usted que era un matador, usted que era un fornicario, uno que hablaba mentira, uno que se robaba todo lo que encontraba, un engañador, una que se escapaba de noche, yo no sé lo que usted era. Hoy es diferente. Hoy está cambiado. Y aunque todos te dejaron, la gracia de Dios te ha sostenido. Algo así le estaba pasando a esta iglesia. Le estaba pasando que ellos estaban predicando. ¿Y qué acontecía? Estaba la persecución. Cuando usted está metido orando y ayunando, ¿sabe qué? La gente está pidiendo un milagro. Pero como su oración está siendo escuchada en el cielo, usted sabe qué acontece. Viene el milagro contrario. Porque usted está orando para ser sanado y ahí es cuando el médico dice: tiene algo terminal. Ahí es cuando vienen los que te persiguen. Pero ¿sabe por qué Dios está permitiendo eso? Para que usted ore más, para que usted busque más, para que usted ayune más, para que usted se quede más conectado a la presencia de Dios y conozca al Dios que sana los huesos, que sana la soledad, que sana la dolencia, al Dios que trae sobre nuestra vida un diseño diferente. Lo que acontecía en aquel lugar era que la iglesia estaba siendo perseguida. Y usted diría: pero ellos oran. Esa iglesia oraba, buscaba a Dios, estaban unánimes. Pero sin embargo, ¿qué tenían ellos? ¿Qué estaban provocando? Persecución. El milagro contrario. A veces usted está orando y usted lo único que ve es persecución. Pero usted sabe lo que pasaba. Es que no estaban orando. Y era lo que Dios quería mostrarle a su iglesia. Por ello estaban orando para que el milagro contrario ocurra. Y dice que comenzó a predicarse el evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué estaba permitiendo Dios en aquel lugar? Gracias. ¿Qué estaba permitiendo Dios en aquel lugar? Estaba permitiendo que su pueblo fuera esparcido. Estaba permitiendo que su pueblo fuera sacado de las cuatro paredes de una iglesia. Quizá el milagro que usted esté esperando venga totalmente contrario a como usted lo está esperando. Y usted dirá: esto no es de Dios, yo no oré bien, yo no oí bien a Dios. Y Dios en esta mañana te dice: me escuchaste bien. Lo que pasa es que estaba esperando un resultado muy diferente al que yo tengo para ti. Yo estoy esperando un resultado muy diferente al que yo tengo para ti.
Porque ¿qué quería Dios? Que aquella iglesia se ensanchara. ¿Qué quería Dios? Que lo que no habían escuchado de Cristo, escucharan de Cristo. Pero la iglesia se estaba acomodando. Por eso viene la incomodidad, viene el milagro contrario. Usted está orando, usted está santificado, usted está metido con Dios. Y en esa madrugada usted ve los espíritus que vienen y te despiertan y te ponen la mano. Viene la enfermedad de alguien, viene el levantamiento, viene la persecución. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios te quiere seguir revelando. Y quizás no hay otra manera de mantenerte revelando si usted no ve oposición, si usted no ve circunstancias difíciles. Porque cuando usted se ora y entra a lo profundo, también el diablo va a venir en contra suyo. Pero sabe que usado por Dios para que el milagro contrario acontezca. Pablo se había convertido en un perseguidor de la iglesia. Y si usted luego lee el capítulo siguiente, sabe que Jesús se le aparece a Saulo. Y él iba en su caballo en el que él perseguía a la iglesia. Y él iba en su caballo y llegó aquella luz tan poderosa y él cayó del caballo. Y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigue? Saulo, Saulo, lo llamó 2 veces por su nombre. ¿Por qué me persigue? ¿Sabe por qué? Porque aquel que estaba persiguiendo la iglesia, luego lo vemos en el versículo 10, que también es perseguido por los judíos. Luego vino sobre él que cayó ciego por la luz, porque se le manifestó lo que había oculto. Se le manifestó el mal, se le manifestó la falta del milagro. Porque a veces usted diría: pero cuando Cristo llega, dice la palabra, todo cambia, ciertamente. Entonces Pablo, que veía, ahora no ve. El milagro contrario. Porque este veía y ahora llegó Cristo y ahora no ve. Yo quiero que la iglesia entienda que a veces usted está orando y usted no ve el milagro. Usted lo que ve es persecución y usted dice: yo no estoy viendo el milagro. Yo no estoy viendo mi avance. Yo no estoy viendo lo que Dios está haciendo conmigo. Porque usted lo que ve es que todo va de mal en peor. Usted lo que ve es que nada está permanentemente en un lugar. Pero ¿sabe qué aconteció en la vida de Pablo? Que Pablo se le manifestó lo que había. Porque el milagro en la vida de Pablo vino para que se manifestase lo que había de ocurrir. ¿Qué se le manifestó a Pablo? Que él era un ciego. Como Jesús había dicho: ciego, guías de ciego. Se le estaba manifestando el fariseo que él llevaba por dentro. A veces sabe lo que se manifiesta. Usted está orando y ese es el día que usted tiene más discusión con la gente, con el amén. Usted sabe lo que te está diciendo el cielo. Ahí es que va a acontecer el milagro. Te hace falta, ¿qué? Humildad. Y cuando usted dice: pero yo estoy orando y ayunando, que debería estarme en santidad, ahora es que estoy mendiablado. No, usted lo que le está mostrando el cielo, que ahí hay clavo del diablo enganchado en su vida. Que hay un clavito que tiene Satanás a donde ha estado poniéndole malos pensamientos, donde le ha estado poniendo pique, odio, raíz de amargura, donde le ha estado poniendo rebeldía. ¿Cuánto entiende? Y cuando el milagro viene, que usted ora, que usted está ayunando y todo eso se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay un choque de luz y de oscuridad. Y usted dice: el milagro contrario. No, viene el milagro. Se acerca un milagro, porque el que lo puede ver, el que lo puede entender, que el reino de los cielos se acerca, no solamente para sanar el cuerpo, sino para sanar la mente. Por eso Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cada vez que Jesús llegaba a un lugar, ¿qué habían? Lo primero que caían eran los endemoniados. Los que estaban endemoniados. ¿Por qué? Porque no podían soportar la presencia de Dios. Por eso lo primero que sale cuando usted conoce a Cristo de nosotros es el mal humor. En la falta de amor se comienza a manifestar a causa de que de parte de esa dolencia hemos venido ocurriendo por años, o hemos venido padeciéndola por años. Jesús, miren aquí, algo es importante, porque hoy vamos a pasar a tener un tiempo de santa comunión. Nosotros ahora creemos, Jesús llegaba y era algo poderoso. Jesús llegaba a un lugar y la gente era sanada. Pero lo primero que hacía Jesús era establecer la salvación. Llegaba la salvación
a la iglesia había salvación. Y con la salvación había perdón de pecado. Y si hay perdón de pecado, entonces se sanaba la gente. Pero ¿qué creían lo del Sanedrín? ¿Qué creían? Que Jesús no tenía potestad de perdonar pecado. Porque ellos nunca dudaron de que Jesús hacía el milagro. Lo único que sí lo acusaron de que era por causa de Betsebú, que era Betsebú que estaba echando fuera. Pero ellos no pudieron negar los milagros que Jesús hizo. Y le dieron: Jesús, ¿con qué autoridad tú perdonas pecado? ¿Qué autoridad tú tienes? En el Antiguo Testamento creían que Él sanaba, pero no creían que Él perdonaba pecado, que Él traía salvación. En este tiempo nosotros creemos en salvación, pero no creemos en sanidad física. No creemos que la salvación también tiene que traer sanidad física. Lo que te estoy diciendo en esta mañana: usted no puede ser cristiano y estar enfermo a menos que no tenga un propósito Dios para que usted esté enfermo. Porque cuando usted declaró que usted era un hijo de Dios y usted está alineado y usted está creyendo y usted está haciendo todo lo que dice Dios en nuestra vida, entra una sanidad no solo física sino también espiritual. Las enfermedades no van a poder entrar. Pablo era un vivo recuerdo de eso. Usted me puede decir: pastora, pero mi familia tiene años siendo cristiano. Pero está creyendo que es salvo, no está dudando, está creyendo que de verdad Jesucristo entró, la salvó y también la libró de la enfermedad de su cuerpo físico. Porque no se nos puede olvidar que somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Y los tres no pueden estar separados, porque Dios sin un espíritu no puede entrar en el alma. Y sin un cuerpo el alma no puede sobrevivir, porque el alma nació a causa del cuerpo y del espíritu, a causa de que usted tiene cuerpo. Y como a Dios nada lo puede detener, cuando Dios llega a la vida de alguien, llega con salvación, pero también llega sanidad, llega perdón de pecado, llega restauración. Por eso, si en esta mañana usted llegó aquí enfermo y hoy usted dice: pastora, yo quiero ese Cristo que echa fuera demonios, que sana el pecado, que sana a los enfermos, yo lo quiero. ¿Cuánto en esta mañana quieren a ese Cristo que sana y salva? A ese Cristo que vivifica su iglesia. Cansémonos de vivir de manera natural allá afuera, produciendo dolor, produciendo raíz de amargura, produciendo desengaño, desencanto. Quite su confianza del hombre, quite su confianza de aquel que nada puede hacer en usted, que nada puede hacer en nosotros. Él en la cruz llevó nuestros pecados, en la cruz Él llevó nuestro pecado. Por eso, aunque usted crea que la sangre de Cristo está haciendo lo contrario en su vida, hoy levántese y comience a creer que eso que está aconteciendo es por causa de que algo diferente está aconteciendo en su vida, de que una sanidad diferente está aconteciendo en su vida, de que este es un día para usted ver a Cristo, para nosotros decir: ya yo no quiero más atenuante, buscar más fórmula, buscar la manera de la felicidad. La felicidad es Cristo. Es una vida sepultada a los pies de Cristo. Es una vida sin angustia, aún en un mundo donde hay tanta angustia. Es una vida llena del discernimiento de Dios, aun cuando nosotros tenemos pecados que aún no han sido entregados. Pero vivir una vida agradable, vivir una vida de formación, vivir una vida estructurada, una estructura de crecimiento de una vez y para siempre. Ese cristiano que hoy está tibio, que mañana está caliente, que hoy está contento, que mañana está triste. Todo eso hay que anularlo por el poder del Espíritu Santo. Hoy tenemos que levantarnos y decirle: Espíritu Santo de Dios, en esta mañana hay algo diferente, hay algo nuevo, hay algo, Señor, que yo quiero entregar, que quiero, Señor, dejar. Hay una gloria postrera en la cual yo quiero vivir de manera diferente. Cristo entregó su vida de una vez y para siempre en ese madero, para perdón de pecado, para salvación,
para conectarnos a la gloria de Dios, pero también usted sabe para qué, para restaurar nuestras vidas, para que seamos sanados por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted oyó que el pueblo de Dios se enfermó en el desierto, Dios no lo estaba salvando y ellos se enfermaban, pero durante esos 40 años ninguno se enfermó, dice la palabra. Solo lepra le cayó, pero fue una lepra. Fue la misma manifestación de lo que le pasó a Saulo. Se le manifestó lo que llevaba por dentro. Porque donde está la gloria de Dios, a usted se le va a manifestar lo que usted no tenga limpio. Yo no sé cuánto entiende. Y allí se le manifestó la envidia, el dolor y la crítica de su hermana y de su hermano, criticando a Moisés por la esposa cuisita que había tomado. ¿Cuánto lo entienden? Pero no había enfermedad, porque la misma gloria de Dios estaba allí, la mano de poder de Dios estaba allí. Por eso usted se va de aquí bajo la gloria de Dios, pero usted tiene que tener cuidado, porque la gloria de Dios mata, la gloria de Dios revela lo que hay en la mente, lo que hay en los corazones. Por eso cuando hay gloria de Dios en un lugar, todo comienza a acontecer. Las enfermedades no pueden entrar, la miseria no puede entrar, porque es un eterno ahora, es una gloria tras otra, un milagro tras otro. Usted ve la gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted ve lo de Dios moverse de manera diferente en su casa, en su familia. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana nosotros estamos creyendo que hay un milagro que está aconteciendo en este lugar, que hay un milagro. Enviamos esa palabra sobre la vida de su mamá, declarando sanidad en esta hora, declarando restauración, declarando que la gloria de Cristo en esta misma hora se hace visible en la vida de su madre, en el nombre de Jesús. Que toda su familia reciba sanidad, que en esta mañana nosotros salimos de aquí bajo el arrepentimiento de ver a un Dios obrar de manera poderosa en el nombre de Jesús.